Ya comienza Espacio Género por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Espacio Género. En el día de hoy vamos a estar hablando de la perspectiva de género en los medios de comunicación, un tema que está en auge desde hace muchos años, pero que todavía no está saldado y hay mucho que trabajar aún. En el segundo bloque vamos a tener dos invitadas que son especialistas en el tema y nos van a estar comentando un poco de cómo se viene trabajando en ello. Pero antes, vamos a ver un informe realizado por 911 Mujer. Allí ellas estuvieron indagando sobre abusos y consentimiento en la provincia de San Juan y charlaron también con trabajadoras del CABIG. Así que vemos el informe y luego continuamos. Salió a bailar con su novio y se descompuso después de probar un trago que él mismo le ofreció. A los pocos minutos, mientras estaba completamente desvanecida, fue abusada sexualmente por él. El abuso sexual en la pareja y la falta de consentimiento es mucho más común de lo que se cree. La víctima claramente no podía prestar su consentimiento libremente porque estaba en un estado de inconsciencia, estaba bajo una intoxicación etílica. Y lo importante de este caso es que cuando ella logra recabar la conciencia de a poco, le manifestó a él que no quería mantener relaciones sexuales. Y él continuó. Y ella se lo repitió varias oportunidades hasta que finalmente ella logra salirse de la habitación, de la cama, y dirigirse a otro sector de la casa. Cualquier persona puede ser víctima de este delito, no solo sin tener en cuenta, digamos, la víctima, si es mujer casada, si es una mujer en situación de prostitución. Cualquier mujer puede ser víctima de un abuso sexual por parte de cualquier persona, sea su pareja, sea un cliente, sea la persona que sea. La clave en los abusos sexuales está obviamente en el consentimiento, en esa libertad sexual que tiene la persona para decidir con quién desea mantener relaciones sexuales, de qué manera desea mantener relaciones sexuales. Porque el consentimiento hace a todo lo que es el ámbito de la sexualidad, no solo con quién, cómo, cuándo. A lo mejor la persona puede consentir por una vía y no por otra. Y obviamente si es forzada a mantener relaciones sin su consentimiento por la vía que no desea, va a ser un abuso sexual. Igual que en el momento, a lo mejor uno pudo consentir a la noche, pero al otro día no. O sea, el consentimiento sexual es para cada acto y no debe ser una cuestión que se presume. Estamos ante situaciones donde la persona se encuentra en un estado que no puede brindar libremente su consentimiento porque está en una situación donde su psiquis está afectada, ya sea porque está bajo los efectos de estupefacientes o de alcohol, básicamente está inconsciente o puede estar dormida. Con respecto a esto del consentimiento, ahora en la doctrina más moderna se está hablando de dos tesis, una tesis positiva y una negativa, de que digamos, la negativa sería de que el no es no, cuando una mujer dice no es no. En el caso de las relaciones de pareja, son muchísimas las denuncias que recibimos. Yo creo que no tendría estadísticas porque no las tenemos discriminadas, habría que realmente fijarnos en el sistema y hacer una investigación al respecto, pero yo creo que estamos en igualdad, digamos, de casos más o menos entre abusos sexuales entre pareja contra personas totalmente desconocidas.
Se estima que 736 millones de mujeres en todo el mundo han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. Si vos sos víctima o conoces a alguna mujer que haya sufrido violencia, podés denunciar en el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género durante las 24 horas los 365 días del año. Bueno, muy interesante el informe. La realidad es que las situaciones de abuso y violencia se multiplican y es un tema de emergencia. Recuerden que ante situaciones de violencia pueden comunicarse con la línea 144, que es una línea anónima, gratuita y nacional que funciona las 24 horas, los 365 días del año, y en casos de emergencia, por supuesto, llamar al 911. Ahora vamos a ir a un breve corte, pero quédense ahí que luego volvemos con más Espacio Género. Mi nombre es Florencia Alcaraz, soy periodista, integro también el colectivo Ni Una Menos. Una de las demandas urgentes del feminismo, también a partir de las movilizaciones por Ni Una Menos, tiene que ver con la forma más extrema de violencias hacia las mujeres, que son los femicidios. Hoy en Argentina tenemos un femicidio cada 30 horas, y también tenemos que hablar de los travesticidios, que lamentablemente no tenemos cifras oficiales respecto a estos crímenes. En Argentina tenemos datos que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires, que la expectativa de vida del colectivo trans es de 35 años. Y esto tiene que ver con una exclusión sistemática que se da en todos los ámbitos de las vidas de las personas trans. En los últimos tiempos se dio una transformación de los medios más tradicionales o hegemónicos, en donde la palabra femicidio, que es un término que viene del ámbito político, empezó a aparecer en los titulares. Antes se decía crimen pasional y no había discusión en relación a eso. Ahora estamos en un momento que es un poco un empate técnico, o lo que yo diría una trampa, porque aparecen títulos como femicidios, los que matan por amor. Entonces hay una confusión en relación a cómo se tiene que titular. Todavía la perspectiva feminista no está incorporada en todos los medios de comunicación, y es por eso que surgen muchos medios feministas y muchos espacios de comunicación feministas que tratan de contrarrestar esa forma de comunicar que muchas veces discrimina, que muchas veces no tiene perspectiva feminista y evade los temas que tienen que ver con las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans. Una comunicación feminista no solamente tiene que ser una comunicación de denuncia de lo que ocurre en términos de violencia, sino que una comunicación feminista tiene que tener en cuenta todo lo que nosotras hacemos por estar vivas, que es un montón. ¿Qué diferencia los términos de género y sexo? La expresión sexo hace referencia a las características biológicas y fisiológicas que desde la biología determinan las categorías de hombre y mujer. Son las características con las que nacemos. El género es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que se construyen en la cultura y en un momento histórico. En el imaginario colectivo, el género es lo que determina lo que se espera, se permite, se valora en un hombre y en una mujer en un contexto determinado. La Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes 26.061 establece que nuestras infancias y adolescencias son sujetos plenos de derecho. Derechos a la vivienda digna, a la educación, a jugar, a crecer, a ser escuchados, entre otros. El Estado se constituye en garantes de estos derechos y los adultos son responsables de abrir espacios de diálogo y darles voz. La ESI enseña y promueve el ejercicio de estos derechos, mostrando caminos alternativos a problemáticas tales como la discriminación y violencia, a través de información científica y conocimiento de las instituciones que los resguardan. ESI, amar, respetar, cuidar. Soy Darío López Belot, docente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes.
festejo los 50 años de la universidad, feliz de pertenecer a una institución que entiende la educación como un derecho humano. Seguimos viendo Espacio Género por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Continuamos con Espacio Género. Ya en este segundo bloque tenemos a una de las invitadas del día de hoy. Estamos con Graciela Marcet. Ella es docente e investigadora del Departamento de Ciencias de la Comunicación de nuestra universidad y además es integrante de Recope. Bienvenida, Graciela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, un placer que hayas venido, muchas gracias por aceptar la invitación y contame un poquito porque me parece muy interesante esto, que seas parte de Recope. ¿De qué se trata? ¿Cómo se viene trabajando allí? Bueno, muchas gracias. Primero felicitarlos por el programa, que la verdad que es un espacio muy interesante, que desde el canal de la universidad tengamos estos espacios para hablar sobre estos temas. Y bueno, la Recope es la red de comunicadoras con perspectiva de género, que surgió en el año 2018 con todo este movimiento que hubo alrededor del debate sobre el aborto, sobre la legalización del aborto. Ya venía obviamente gestándose desde Ni Una Menos en el 2015, pero bueno, ese año en el 2018 nos reunimos distintas periodistas, camarógrafas, fotógrafas, profesionales que tienen que ver con la comunicación en San Juan, tanto que trabajan en medios como otras que trabajan en otros espacios, o en la misma universidad, para problematizarnos y hablar sobre este tema que los convoca a ustedes y a nosotros también, que era trabajar contenidos con perspectiva de género en los medios de comunicación, que era algo que nos preocupaba y que veíamos que faltaba mucho en ese momento y que todavía falta, si bien hay algunos avances en los últimos años, pero bueno, todavía creemos que hay que seguir trabajando con fuerza y desarrollándolo. Ese fue un poco el espíritu de esta red, que surgió a través de un grupo de WhatsApp, como surgen muchos de los espacios hoy en día. Sí, sí. Y bueno, y seguimos ahora convocadas con este tema. Sí, y también cómo se trabajan un poco las redes feministas, digamos que es así, nos organizamos y a partir de problematizar alguna cuestión de las tantas que nos convocan a trabajar, empezamos ahí viendo cómo podemos instalar la temática y justamente en la comunicación. El tema por el que te convocamos hoy es esto de la perspectiva de género, cómo se abordan los casos en los medios de comunicación, por la importancia que tiene, el qué se dice y el cómo se dice también, ¿no? Sí, bueno, justamente eso es lo que nos preguntamos nosotras, que por ahí en estos grupos, en estos espacios, tratamos de ver, bueno, qué noticias van surgiendo, cómo tratarlas o qué material nuevo se puede leer o se puede tratar de reeducarnos a nosotras mismas y a su vez eso replicarlo en las distintas redacciones o en los medios, que ese por ahí es el trabajo más difícil, no solamente quedarnos o discutir los temas entre nosotras mismas, sino también que se visibilice y que llegue a los medios de comunicación esta nueva perspectiva que bueno, vemos en San Juan, en los grandes medios, los medios hegemónicos, todavía sigue siendo necesaria. Si bien obviamente ha habido algunos cambios en la última década, se podría decir, a raíz de que existe la figura legal del femicidio, por ejemplo, se trata de otra manera y se intenta no culpabilizar a la mujer de la violencia que ellas mismas sufren, pero sigue pasando de otras maneras que a lo mejor no son tan evidentes. En el caso de la misma, de la universidad, hemos visto también diferentes tesis de finalización de la carrera, tesinas de grado, que han estudiado este tema. Por ejemplo, ahora hace poco se recibió Walter Vilca, un periodista muy reconocido de San Juan, que investigaba cómo se trataba el femicidio en los años 80, no me acuerdo bien la década, en San Juan, y cómo se trata ahora. Me imagino lo que deben ser esos datos. Claro, había muchas diferencias, pero algunas que no habían cambiado tanto, entonces eso nos preocupa. Claro, ver la comparación y ver que hemos avanzado, pero bueno, cuánto nos falta en algunos espacios. Bueno, vamos a presentar a la segunda invitada que ya llegó. Estamos con Marcela Silva, ella es periodista y editora de 911 Mujer y cronista en sanjuan8.com. Bienvenida, Marcela, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿cómo están, chicas? Perdón por la demora. No hay problema. Recién escuchaba lo que Gachi
comentaba, y más allá de que hemos trabajado y por ahí seguimos trabajando en el espacio de la Recope, que bueno, que este año, digamos, está como muy light, pero coincido plenamente en este avance en la comunicación con perspectiva de género en San Juan, más allá de que coincido que ha sido un avance muy lento y que no se dio de manera espontánea, sino que todo lo contrario. Muchas veces desde la red nos hemos tenido que comunicar con periodistas que a veces por cierto desconocimiento titulaban de manera errónea, revictimizando, por ejemplo, a las mujeres o a los niños y niñas y adolescentes que en muchas situaciones habían sufrido, por ejemplo, violencia de género o violencia intrafamiliar. De todos modos, creo que aún falta muchísimo y bueno, esta resistencia aún sigue en algunos colegas, lamentablemente, que ni siquiera acceden a las capacitaciones que muchas veces se dan desde diferentes organismos, ¿no? Pero bueno, creo que vamos educando a muchos y muchas, pero bueno, es como una tarea diaria y un desafío de penetrar, digamos, con este lenguaje no sexista también en las redacciones, en los medios de comunicación televisivos o radiales, pero creo que lo vamos logrando. Y digo lo vamos porque somos un grupo de periodistas que muchas veces nos tomamos el trabajo de incomodar un poco. Sí, que es un poco eso, y también que no solo en materia de género, pero sí en materia de derechos humanos, es siempre un poco esto, son derechos conquistados, pero que hay que cuidar y defender permanentemente sin dar ningún paso atrás, porque donde se puede siempre los discursos de odio y demás calan y vuelven a ingresar. Entonces, bueno, es esto que decías, un trabajo constante, y lo que mencionábamos también recién, un trabajo en red siempre, en cada ámbito en el que estamos, poder irnos comunicando y bueno, poder darle un marco a esto, porque también en nuestro país es uno de los más avanzados en normativa, en el caso de género, la ley Micaela, como una de las capacitaciones que vos mencionabas, y todo lo que se viene trabajando en medios de comunicación, que en nuestra provincia y en el canal de nuestra universidad es importantísimo la capacitación que se ha hecho, que haya voluntad de tomarla, que no es un dato menor, porque las capacitaciones son obligatorias y eso hace que accedan. Entonces, bueno, trabajar un poco en que también las personas quieran ser parte y entiendan que a través de la información también comunican de una manera distinta y mucho más amigable con estas situaciones tan difíciles. Ahora les quería consultar, preguntar, en sus trabajos, ¿cómo es lo que están trabajando por ahí en la docencia, en el caso del canal? ¿Cómo lo vienen trabajando para poder, un poco esto que decías, incomodar o interpelar, pero sin generar del otro lado un rechazo, ¿no? Bueno, es una tarea muy difícil porque hay resistencias, siguen habiendo muchas resistencias, sobre todo en los lenguajes y en la perspectiva que una periodista tiene. Muchas veces no es tan amigable esta discusión, pero creo que es importante revalorizar que se puedan dar al menos, ¿no? En donde uno pueda discutir y pueda poner en punto su ángulo y por qué esta noticia es importante tratarla desde la perspectiva de género. A veces se avanza mucho, otras veces se retrocede, y esto tiene que ver con lo que vos decías recién de la conquista de los derechos, ¿no? Todo el tiempo tenemos que estar ahí pisando fuerte para marcar algo. Creo que a veces fluye y otras veces no tanto. Por lo menos desde mi página fluye, porque bueno, estoy yo, digamos, y quienes trabajan también tienen esta mirada de perspectiva de género y de respetar sobre todo los derechos de las mujeres, de las niñas, de los niños, de los adolescentes. Y bueno, hay lugares en los que se va a dar la charla, como quizás también pasa en la Facultad de Ciencias Sociales o en el Departamento de Comunicación, con Catalejo, en donde ni siquiera quizás hace falta discutirlo, porque hay cosas que se dan ya por sentadas. Pero bueno, creo que en los medios tradicionales sí, es ahí la lucha constante. Hay una resistencia, pero yo creo que hoy que se diga, por ejemplo, Día de las Infancias o Día de la Niñez, hace 2 años, eso no se podía concebir. De todos modos, también tenemos la resistencia del público, de los lectores, de los oyentes, que a través de sus comentarios de odio exponen también esta quizás falta de empatía o de comprensión, ¿no? Y de creer que la palabra niño representa el universo de la niñez. Y bueno, no es así.
Pero bueno, creo que hay muchos aspectos positivos que hemos logrado en estos años, y bueno, pero también tiene que ver con un trabajo que se da en todas las redacciones, donde hay quizás una periodista o un periodista que viene a marcar quizás algún cambio. Bien, ahí vamos a dejar la preguntita que te hice para el tercer bloque y ya el último, y ahí vamos a ver unos datos muy interesantes para que ustedes también puedan analizarlos. Nos vamos a un breve corte, pero quédense ahí que ya volvemos con más Espacio Género. Yo soy docente en la Escuela Agrotécnica del Ejército Argentino. En ese momento ya era docente, profesora de tecnología, y me generó mucho interés poder aprender un poquito más sobre lo que teníamos a nuestro alrededor, que eran los minerales. Yo soy de Valle Fértil, estudié técnico en beneficios minerales. Vivimos en un lugar que tiene minerales muy puros, entonces está bueno que el adolescente y bueno, el alumno que siempre tengo a cargo se interese y le dé un valor a lo que él tiene en su entorno. La universidad tiene un rol muy importante en los departamentos alejados y lleven distintas carreras. Me gustaría que otras mujeres se animen y puedan hacer este tipo de carrera. Identidad de género y autopercepción. ¿Cómo me autopercibo? La identidad de género es la vivencia individual e interna de cada persona. Puede o no corresponder con el sexo asignado al nacimiento, e incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Implica en algunos casos la modificación de la apariencia, ya sea mediante medios quirúrgicos, médicos o de otra índole. El texto de la Convención Internacional de los Derechos por las Personas con Discapacidad, basada en 8 principios. El derecho a la libertad y a la autonomía plena de las personas con discapacidad. La no discriminación. La igualdad de oportunidades. La accesibilidad. La igualdad entre el hombre y la mujer. La inclusión plena y efectiva en la sociedad. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad. Y el derecho a preservar su identidad. El respeto por la diferencia y la discapacidad como parte de la condición humana. Seguimos viendo Espacio Género por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Continuamos con Espacio Género. Ya en el tercer bloque vamos a continuar hablando con nuestras invitadas. Graciela, comentame un poquito cómo se viene trabajando la perspectiva de género justamente en la carrera de comunicación social en nuestra universidad. Bueno, en el departamento de comunicación ya desde hace mucho tiempo que el paradigma en el que se basa la carrera es de los derechos humanos, de la comunicación como un derecho humano, y obviamente la perspectiva de género también atraviesa a las distintas asignaturas. Pero hay espacios puntuales, como es una optativa que también está desde el 2019, que es comunicación con enfoque de género. Y también, como decía Marcela, el caso de la agencia de noticias Catalejo, que es una agencia que produce contenidos con enfoque en derechos y en perspectiva de género. Y bueno, y hay distintos proyectos de investigación y de extensión, y en general se promueve este enfoque para las distintas, no solamente las materias teóricas, sino también las producciones, ya sean digitales, radiales, audiovisuales, gráficas. En las distintas materias se promueve este enfoque para que los estudiantes no solamente vean la violencia de género como la violencia física o el femicidio, sino tratar de ampliar la mirada hacia los distintos tipos de violencia, la violencia económica, la violencia estética, como hemos analizado últimamente con estos casos de muertes, de asesinatos, por ejemplo el de Silvina Luna, en qué manera se puede visibilizar la discriminación y la violencia laboral, obviamente, sí. No solamente el asesinato, que es el último, como la punta del iceberg de lo que constituye el fenómeno de la violencia. Así que bueno, estamos en permanente trabajo, obviamente con los estudiantes, viendo cuál es su opinión también, y viendo también cómo se viene, como vos mismo decías, esta avanzada, esta contraofensiva de sectores que quieren, están como esperando, digamos, durante todos estos años,
con Sí, un mucha lugar violencia para volver a dar por tierra estos derechos que se han ido ganando. Entonces, no es algo que tenemos que dar por conquistado y seguro, sino que hay que trabajarlos permanentemente. Sí, bueno, la verdad que sí, y esto ha derivado también en muchísimas tesis con perspectiva de género, así que bueno, eso es un gran logro y un gran trabajo ahí para nuestra universidad. Vamos a ver ahora algunos datos, vamos a ver en la placa número 1 los datos de cómo se trata en los medios de comunicación a los casos de femicidio y demás. Acá pueden ver las secciones en las cuales aparece, que no es casualidad, porque la sección policiales es una sección de delitos. Y es una sección en la que constantemente se habla de los femicidios, no como algo en sí mismo, sino como parte de los delitos del día a día. ¿Qué les parece esto? Bueno, ese es lo que estábamos hablando recién, que muchas veces se habla del femicidio, se coloca la placa o en la volanta, por ejemplo, en los diarios, ya como que los medios han incorporado la palabra femicidio, pero en el título o en la nota se vuelve a humillar a las mujeres, se vuelve a culpabilizar, a ponerlas como que hemos visto hasta hace pocos años los femicidios más cruentos que ha habido, de, bueno, cuántas cuentas de Facebook tenía, si salía tomando cerveza o no, o sea, como buscarle la vida privada, a ver qué había hecho para merecer esto. Y estos se están corriendo los límites cada vez más, a pesar de que se ha ganado en algo. Y bueno, o poner una noticia de un femicidio y al lado otra noticia, la mujer cosificándola, o sea, lo vemos por ahí en las páginas digitales, es más fácil ver esto, cómo venden ciertos contenidos que explotan a las mujeres al lado de uno que supuestamente tiene perspectiva de género. Entonces está conviviendo eso permanentemente, porque hay algunas cosas que la sociedad ya no admite, como esto de la mataron por amor, supuestamente. Crimen pasional. Claro, pero, o sea, que es más evidente verlo, pero hay un montón de otras violencias más que sutiles. siguen coexistiendo. Entonces, bueno, hay que trabajar en eso. Sí. Además, yo creo que no hay que olvidar que son hechos sociales que nos marcan diariamente, en donde en la Argentina siguen matando a una mujer cada 24 horas, y hoy puntualmente me tocó hacer un caso de acá de la provincia de San Juan, en el departamento de Capital, en donde una mujer fue golpeada y amenazada por su pareja, y cuando logró huir de la vivienda, este hombre salió armado y fue y le valió la casa a la madre. O sea, un hecho que a veces no termina en femicidio, no sabemos por qué circunstancias, pero termina siendo un milagro. Y en donde acá también juega un papel importante la justicia, ¿no? Un hombre que hace todo ese tipo de delitos, que comete más de 3 delitos, amenaza, lesiones, portación de arma de fuego, y termina con 1 año en suspenso y libre, en un juicio abreviado. Entonces yo creo que también, más allá de la importancia de las secciones, creo que también hay que poner ojo en las leyes que tenemos, ¿no? En ver que la gravedad de esta situación y de un hombre que termina saliendo como si nada en 1 año en suspenso, con una prohibición de acercamiento. Entonces creo que también hay puntos muy importantes que se están dejando de ver, como en este caso las leyes que tenemos actualmente. Sí. Bueno, vamos a ir a la placa número 2 para que también puedan ahí analizar qué está ocurriendo con eso. Y acá vamos un poco a lo que mencionaba recién Graciela, las palabras con las que se lo menciona, que no son un dato menor, cómo mencionan a cada femicidio, que a veces no es femicidio, es asesinato, es crimen. ¿Qué piensan de eso? Sí, bueno, justamente me quedé viendo lo de transfemicidio, que es como, bueno, ahí mismo lo muestran los números. Es muy poco frecuente que se hable de esta problemática, porque prácticamente son muertes que son totalmente invisibilizadas, crímenes, delitos que nadie los tiene en cuenta, porque son como el último eslabón de la sociedad. Y bueno, justamente también con esto que hablábamos de la violencia estética, pues, obviamente a todos nos duele, nos conmueve una persona que es súper conocida, hegemónica, hermosa modelo, pero ¿cuántas muertes hay por estas inyecciones a personas trans o de otras identidades de género y que nadie se preocupa, o crímenes totalmente violentos? Y bueno, eso justamente el lenguaje define también, y no estamos viendo en los medios estas categorías. Y bueno, ni hablar de las otras que también siguen siendo muerte como algo que ocurre espontáneamente y no un delito que hay atrás.
Sí, siempre el tratamiento como hechos aislados, digamos, no como esto que decías vos de una continuidad de violencias que terminan en femicidio, pero no es un hecho aislado. Vamos, en un ratito tenemos que cerrar, pero les quiero dejar un lugar para que hagan alguna invitación, alguna reflexión si quieren, o alguna invitación a alguna de sus actividades, proyectos y demás. ¿Empiezo yo? Bueno, en realidad más que invitación es lo que siempre decimos, ¿no? Esta cuestión de una autocrítica, de mirarnos, de leernos, de quizás también aprender de colegas, si no se quiere a nivel local, que hay muchas, sino también a nivel nacional, que vienen trabajando muy bien, e invitar a replantearnos esta cuestión de cómo escribimos, cómo hablamos, cómo lo decimos, para lograr un cambio en el periodismo y que sea más inclusivo, no solamente por los femicidios o por la violencia de género, porque la perspectiva de género, recién como decía Gachi, atraviesa absolutamente todo, ¿no? Sino también buscar a las fuentes, que muchas veces son mujeres especialistas en un montón de ciencias, de situaciones que ameritan a que sean consultadas para diferentes temas. Yo también puedo invitar a que nos sigan a través de 911 Mujer, que bueno, tratamos de incorporar esta mirada con perspectiva en derechos y en derechos a las mujeres, en derechos humanos y en derechos a las mujeres y las disidencias, y bueno, y poder contar las historias de cientos de personas que están invisibilizadas. Graciela. Sí, bueno, también un espacio muy interesante el que tiene Marcela con la página 911, el Catalejo, la agencia de noticias del Departamento de Comunicación, que tiene también producciones muy interesantes en este sentido, y también tomando la reflexión que hacía Marcela en el sentido de tratar de ir a las bases, de decir, bueno, ¿por qué estamos como estamos? ¿Qué podemos hacer cada uno de su lugar? Y no pensar que en 2 o 3 años se van a solucionar problemas históricos, porque por ahí mucha gente yo veo que dice, bueno, pero hay un ministerio y no se ha hecho nada, si bien obviamente tendrá sus falencias o sus cosas para mejorar, o por qué existe CADIG, o por qué existen un montón de políticas públicas y las siguen matando. Bueno, pero si es por eso no tendría que haber ministerios de economía, no tendría que haber policía porque sigue habiendo crímenes. Entonces, tratar de decir, bueno, hacia dónde vamos y qué podemos aportar cada uno desde nuestro lugar, no enojarnos tanto con los nombres, con las formas de llamar, que por ahí veo que se enojan por el Día de las Infancias, un montón de gente tan enojada por eso, sino de ver que el lenguaje también nos va conformando y constituyendo. Bueno, muchísimas gracias, chicas, por haber venido. Nosotros hemos llegado al final. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles 14 horas por la pantalla de Sama TV. Recuerden que ante situaciones de violencia pueden llamar al 144 y ante situaciones de emergencia al 911. Nosotros nos vemos el próximo miércoles con más Espacio Género.